Muchas gracias, señor Romaní. Para concluir el debate tiene la palabra, por favor, silencio, el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente unas palabras de cortesía. He escuchado todos los discursos, he tomado buena nota de ellos en nombre del Gobierno de España y solicito el voto positivo de la Cámara para la convalidación de este decreto. Muchas gracias, señor ministro. Vamos ahora a continuar con los puntos del orden del día relativos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/63 a 110/67. Los grupos que han pedido la palabra, empezamos con el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, el señor Santos Maraver. Por favor, un poco de silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Son 5 los acuerdos internacionales que se traen a la Cámara. 3 de ellos son acuerdos de sede, importantes porque garantizan los derechos y obligaciones cuando se celebran estas reuniones aquí. Han sido reuniones importantes, como el 4º Foro contra el Racismo, organizado por la UNESCO y Mundicult 25, y después el acuerdo de establecimiento del Centro de Investigación para la Energía Atómica en Sevilla. Sobre estos 3 acuerdos no tenemos nada que decir sobre el fondo, nos parecen todos muy positivos, pero sí señalar que hay una tendencia a que la ratificación por parte de esta Cámara se haga, en algunos casos, con una diferencia de 1 año a que se hayan celebrado estos eventos. Y ello crea un problema legal, porque si ocurre algo en la celebración de ese evento, el que no esté ratificado por el Congreso crea enormes problemas de gestión de esos problemas. Tenemos que organizar un sistema para que la ratificación se produzca antes de que las obligaciones legales puedan entrar en vigor. El acuerdo técnico aéreo con Honduras es uno de esos acuerdos técnicos sin los cuales el mundo no funcionaría. Nos permite volar a Honduras y de Honduras a España, con lo cual, ¿qué podemos decir más que bienvenido sea? Sin embargo, el último acuerdo, que es con Canadá, sobre la utilización de la información clasificada. Llevamos demasiado tiempo, lo ha señalado el presidente del Gobierno, no es mérito de este grupo, lo ha señalado el presidente del Gobierno, que la Ley de Secretos Oficiales del año 68 es insostenible. Y, por lo tanto, cuando aplicamos la Ley de Secretos Oficiales franquista a cualquier acuerdo actual, que son muchos en términos de relaciones exteriores, de defensa y seguridad, creamos unas contradicciones internas dentro de nuestro sistema democrático que en algún momento hay que cortar. Por lo tanto, nuestra posición será que nos abstendremos. No creemos que debamos seguir ratificando acuerdos cuya base es la Ley de Secretos Oficiales del año 68. Estamos completamente de acuerdo con el fondo, con dudas en cuanto a la forma en los convenios de sede, pero votaremos a favor. Y con respecto al acuerdo de Honduras, estamos completamente a favor. Señalar como una anécdota que ha habido un pequeño error por parte de los servicios de la Cámara que nos van a hacer votar conjuntamente el acuerdo de Honduras de tráfico aéreo con el acuerdo con Canadá sobre el tratamiento de los hidrooficiales. Nos abstendremos en los dos, pero simplemente por la cuestión técnica de que no vamos a repetir una votación que evidentemente es la que es y estamos de acuerdo en el fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez García. Con la venia, vamos a votar no a 2 de los 5 acuerdos internacionales para los que se solicita por el Gobierno la autorización de la Cámara en orden a su ratificación. Me refiero a los 2 acuerdos celebrados con la UNESCO relativos a actos, un foro, una conferencia
sobre discriminación, desarrollo sostenible, en fin, los temas habituales de esa organización, que ya sabemos qué sesgo ideológico tiene. Estos acuerdos han supuesto para España el desembolso respectivamente de 300.000 euros y 4,5 millones, gasto que en modo alguno consideramos justificado porque hay otras necesidades más perentorias que atender este turismo académico pseudocientífico para celebrar actos y reuniones sobre temas woke. Y además de tal cosa, que ya sería suficiente para votar no, debemos de nuevo reprochar al Gobierno lo que ya ha hecho el portavoz de Sumar, señor Santos, que es que este procedimiento se tramita en infracción manifiesta del artículo 94.1 de la Constitución, que requiere para acuerdos como estos la previa autorización parlamentaria, repito, en orden a su ratificación. Exigencia que aquí no se cumple, sino que se incumple sin pestañear, porque el objeto de los dos acuerdos mencionados ya se ha agotado, toda vez que esos saraos a los que me he referido tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2024 y en diciembre de 2025. Por lo tanto, de nuevo tenemos aquí que criticar de una forma contundente esta práctica del Gobierno y del Ministerio. Yo no sé si al miniministro se le antoja actuar así porque le da la gana, porque ya sabemos que es sujeto arrogante y nesciente, o le asesora a alguno de estos supuestos jurisconsultos con ínfulas que le acompañan en el gabinete, léase el ministro señor Bolaños, también conocido por Trolaños, o la ministra de Igualdad, que es la ministra más antigualitaria que ha conocido la historia constitucional española. No lo sé, pero lo que sí les puedo decir, por si a alguno le ha inspirado esta práctica con vocación de convención constitucional, es que no cabe convención constitucional que sea contra legem, solamente cabe cuando es preter legem o extra legem, y tampoco se trata, en este caso, por parte del Gobierno, en su obligación de remisión a la Cámara en el tiempo debido, que es antes de la celebración del acuerdo y no cuando se ha agotado su objeto. No cabe que el Gobierno haga uso de poderes discrecionales, que son lo que podrían acaso justificar una convención constitucional. Lo digo por si alguno de ese Olimpo de juristas de andar por casa ha tenido una idea genial como las que caracterizan a estos tres ministros que acabo de mencionar. Nada más, gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Mercadal Vaquero. ¿Ahora? Okay. Gracias, presidenta. Bueno, antes de nada, es que cada vez lo tengo que hacer, señor Sánchez García. Los reproches, como los que ha hecho el señor Santos Maraver, también. Está bien la crítica. Lo que no está bien es insultar a los ministros. Y lo hace, es que lo hace cada vez. Y cada vez se lo voy a decir. Porque es que usted puede perfectamente, y tiene la capacidad intelectual para hacerlo, criticar al Gobierno sin necesidad de insultar a nadie. La gente se ríe cuando habla usted. Y no se ríe porque sea usted gracioso, se ríe porque hace el ridículo cada vez. Respecto a los acuerdos, yo quería destacar también la modificación del acuerdo de transporte aéreo España-Honduras. No solamente es que
podamos volar a Honduras, sino es modificar el acuerdo que ya estaba en vigor desde los años 90 para adaptarlo a la normativa comunitaria. Esto permitirá que otras aerolíneas, además de las españolas, gocen de las mismas condiciones que gozan las compañías españolas que operan hacia Honduras o desde Honduras aquí, ¿no? Esto al final ya hemos visto algún acuerdo similar con otras regiones del mundo de transporte aéreo, y lo que crea es más oportunidades, que más aerolíneas puedan operar las rutas, por lo tanto más oferta, más oportunidades para los clientes, más competencia y, es decir, probablemente precios más bajos. Y el segundo acuerdo que quería destacar es para la construcción de un edificio nuevo en Sevilla para albergar el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Este centro ya está en Sevilla, pero está en un edificio en La Cartuja en régimen de alquiler. Se construye, ya está en construcción, un edificio nuevo en régimen de propiedad y, por lo tanto, afianzamos que el Centro Común de Investigación esté con sede en Sevilla, ¿no? Además, decir que es un edificio ecológicamente muy interesante porque va a tener un impacto positivo. Es uno de los edificios muy innovador porque va a tener un impacto positivo en lo que son las emisiones de CO2. Ya está en construcción, pero bueno, lo ratificamos aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mercadal. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tarno Blanco. Señora presidenta, voy a empezar por lo positivo, que es que por fin el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en mi provincia, en Sevilla, es una realidad. Muy tarde, pero bienvenido. Señorías, cuando uno interviene para hablar de política exterior, espera hacerlo para defender los intereses de España en el mundo. Pero cada vez que tomo la palabra me veo obligado a empezar recordándole al Gobierno algo elemental. La política exterior es una política de Estado. Tengo que hacerlo porque el Gobierno de Sánchez ha convertido en un instrumento más para tapar su debilidad política, la política exterior. Estos convenios que votamos hoy son un claro ejemplo. Nos piden aprobar la celebración de unas actividades internacionales de la UNESCO, que no solo ya se han celebrado, sino que han supuesto un gasto público llevado a cabo sin la autorización previa que la Constitución española, en su artículo 94, establece. Es decir, nos proponen que aprobemos la realización de algo que ya ha ocurrido y la autorización de un gasto que ya se ha ejecutado. Señorías, esto no es un control parlamentario, es notificación parlamentaria a posteriori. Una mera comunicación cuando todo está ya decidido, realizado y pagado. Nos piden que bendigamos sus decisiones cuando ya las han ejecutado. ¿Saben lo que denota esa forma de actuar? Que el Gobierno ha decidido suprimir la democracia parlamentaria. Para ustedes el Parlamento se ha convertido en un simple trámite, sin más función que constatar una y otra vez su debilidad y su incapacidad para gobernar. Gobiernan sin el Parlamento porque no les gusta su composición. Ahí tienen los hechos. Llevamos desde la pasada legislatura con los presupuestos generales del 2023 prorrogados y Sánchez admite sin ruborizarse que pueden seguir sin presentarlos hasta el 2027. De aprobarse, ni idea. En materia de seguridad y defensa, les hemos exigido públicamente la necesaria autorización del Congreso para el envío de soldados y material militar a zonas de conflictos, como así exige la ley. Pero ustedes actúan al margen de la Cámara y de la ley en decisiones tan delicadas como el despliegue de medios militares en el contexto del conflicto con Irán. Señorías, este modo de gobernar revela su verdadero problema de fondo. Sánchez ha decidido que cuando el Parlamento no le garantiza mayorías cómodas, simplemente prescinde de él. Por si fuera poco, insiste en una política exterior errática que ha generado tensiones con aliados tradicionales y debates innecesarios dentro de la propia Unión Europea. Y cuando les preguntamos por esto, responden escudándose en otro pilar del derecho, lo que ustedes llaman el interés nacional. Miren, el interés nacional no es gobernar sin presupuesto, no es ignorar al Parlamento,
no someter a esta Cámara a decisiones ya tomadas. Debería poder decirles que el verdadero interés nacional es respetar nuestras instituciones, actuar con transparencia y fortalecer el papel de España en el mundo. Cuando un gobierno democrático no puede gobernar con el Parlamento, lo responsable es devolver la palabra a los españoles. Estamos en un momento serio. Ni nos merecemos ni podemos permitirnos este gobierno. El verdadero interés nacional, el de España y el de los españoles, es que convoquen elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tarno. Pasamos ahora al punto del orden del día relativo al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio con independencia del que elija la isla de Ibiza. Para fijar posición en relación con el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de esta iniciativa por un tiempo de 3 minutos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Catalán Higueras, que será de 1 minuto y medio porque lo comparte. Muchas gracias, señora presidenta. En esta ocasión, en la modificación de la Constitución, nosotros desde Unión de Pueblo Navarro lo que optamos es por una tramitación que nos permita dejar claro que defendiendo la Constitución estamos en contra de la disposición transitoria cuarta de la misma, ¿no? Esa espada de Damocles que permite o posibilita la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca. Somos partidarios de una tramitación que nos permita presentar una enmienda para su derogación, porque, señorías, Navarra no es transitoria, Navarra es permanente y, por lo tanto, en esa línea ser coherentes con nuestra razón de ser, con nuestro compromiso y, sobre todo, con la voluntad mayoritaria de los navarros. No tenemos una preferencia en el procedimiento y en la tramitación a seguir. Lo que sí queremos es dejar claro en esta ocasión que se modifica la Constitución, queremos dejar claro que nadie, absolutamente nadie, menos aún el secesionismo vasco, puede poner en duda nada más ni nada menos que la identidad propia y diferenciada de lo que fue el viejo Reino de Navarra, la comunidad más histórica de España. Y, por lo tanto, nos abstendremos en la votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. El señor Sánchez Serna. Sí, presidenta. Intervendré desde el escaño para explicar muy brevemente la posición de Podemos respecto a la propuesta que viene del Parlamento de las Illes para que la isla de Formentera tenga un senador propio. En primer lugar, tendría que comenzar reconociendo que desde Podemos siempre hemos sido críticos con el Senado como institución, al considerarlo una Cámara con funciones limitadas y con escasa capacidad de influencia legislativa. Sin embargo, creemos que lo que se nos plantea desde el Parlamento de las Illes trata de corregir un déficit de representación territorial y, en este sentido, desde Podemos siempre hemos representado la necesidad de unas instituciones que reflejen la pluralidad de un país que es plurinacional. En este sentido, compartimos que la isla de Formentera necesita una voz directa en la Cámara Alta y, además, entendemos que esta reforma es pertinente para que la isla pueda también enfrentar, ¿no?, problemas propios y que lo haga en las instituciones con voz propia. Problemas propios como son la presión de un modelo turístico depredador e insostenible que afecta a la vida cotidiana de los residentes permanentes. Por ejemplo, la condición de triple insularidad que encarece la vida y dificulta la vida económica también de los comercios, de los pequeños negocios, por no hablar de la crisis habitacional que también tiene la isla, ¿no?, con alquileres y compras de vivienda inaccesibles para los trabajadores, para los residentes, mientras que va aumentando, ¿no?, el número de viviendas que se dedican al turismo. Desde Podemos pensamos que un senador propio permitiría que estos problemas se presenten directamente sin depender de la representación compartida con el senador de Ibiza, que no siempre puede reflejar la singularidad de esta isla. Y por estas razones, como digo, desde Podemos votaremos a favor. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra. No. Por el Grupo Parlamentario Republicà, la senyora Jordà i Roura. Sí, moltes gràcies, presidenta. De manera molt telegràfica, el tema que avui ens ocupa no és un tema banal, en absolut. Aquesta no és una discussió tampoc extravagant. De fet, ni tan sols és un privilegi. Estem parlant, des del punt de vista del grup republicà, de justícia democràtica, que Formentera tingui la mateixa veu que la resta de les illes, que la tingui el Senat. Aquesta, a més, vull recordar que és una reivindicació que ve d'on ve i que és una reivindicació
del tot unànime, una reivindicació que respon, sí, a una realitat política. I vull aprofitar també, amb aquests 2 minuts que em queden, per fer una denúncia. De fet, una denúncia que hi aprofunditzarem la setmana vinent en el ple. Però volem denunciar el bloqueig permanent, amb tot i per tot, del Partit Popular, que com sempre minimitza, que com sempre ridiculitza demandes que solen ser molt legítimes pel territori, sobretot quan aquestes demandes del territori no encaixen amb la seva brutal visió uniformitzadora. I això ens agradaria deixar-ho molt clar, perquè vull entendre que les diputades i els diputats del Partit Popular creuen en la cambra territorial, creuen en el Senat. Si més no, aquesta legislatura que hi tenen majoria absoluta. Vull pensar que hi creuen. Doncs escolti'm, si creuen, deixin de fer el ridícul. Nosaltres, i acabo, presidenta, per dignitat democràtica, per respecte institucional, òbviament també per coherència i sempre, sempre a favor dels països catalans, donarem suport a aquesta reforma. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Jordá. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Vidal Matas. Gràcies, presidenta. La pregunta és clara. El poble de Formentera ha fet una reivindicació justa? Sí. Aquesta reivindicació justa enforteix la democràcia? Sí. És necessari que Formentera tingui una veu pròpia al Senat, la suposada cambra territorial? Sí. Per què? Perquè es tractin de forma directa els seus problemes, la seva realitat, la doble insularitat, el fet i la dificultat d'aquest model turístic que en genera moltes dificultats, la seva ambició de protecció ambiental, tot el que afecta a la vida dels formenterers i formentereres. El 2018, el Parlament de les Illes Balears, a iniciativa de Gent per Formentera, es va manifestar de forma unànime a favor de demanar un senador per a l'illa de Formentera. Tots els partits polítics representats allà. Per tant, duim molt de temps esperant una legítima reivindicació del poble de Formentera, que ha comptat amb el suport de tots els partits polítics històricament, que ha estat votada 2 vegades al Parlament de les Illes Balears unànimement a favor. Per tant, demanem que es tramiti el més ràpid possible. Ja fa molt que Formentera espera, ja fa molt que Formentera no vol que altres parlin per ells. Per tant, demanem aquesta celeritat en la tramitació i demanem que no s'empleïn arguments banals com vàrem escoltar de temes econòmics, que no se vulguin emboar. Si són capaços de distingir entre Comunitat de Madrid i Madrid, seran capaços de distingir entre l'illa d'Eivissa i Eivissa. Per tant, no cerquin excuses i mantinguem la voluntat manifestada del Parlament de les Illes Balears. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Vidal. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Campos Asensi. Gracias, señora presidenta. Señorías, esta reforma constitucional tiene el suficiente peso para que su tramitación no sea directa y en lectura única, porque aquí no vamos a discutir solamente la cuestión del senador por Formentera. El Partido Socialista y los partidos separatistas que van de su mano lo van a aprovechar para dinamitar aún más nuestra Constitución. Porque tienen que saber que el Partido Socialista, yo creo que ya lo saben, el gobierno socialista es el que más vulnera la Constitución y va de la mano de los partidos separatistas, que les da igual que Formentera tenga un senador, eso les da lo mismo. Ellos quieren acabar con España, para eso están. Aquí se ríen, pero es su única función. Realmente lo que es asombroso es que les paguemos para que intenten destruir la unidad nacional, que es el fundamento de la propia Constitución. Hasta 12 enmiendas ha registrado el Partido Nacionalista Vasco para destruir España, aprovechando el tema del senador por Formentera. ¿Han leído esas enmiendas del PNV? Me dirijo sobre todo a las señorías del Partido Popular, porque parece que quieren llegar a acuerdos con el Partido Separatista Vasco. ¿Las han leído? Porque quieren acabar con el artículo 2, el que establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. Quieren acabar con el artículo 8,
porque quieren acabar con el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía y la independencia de España. Es que quieren acabar incluso con el artículo 155. Sí, qué recuerdos, señores de Junts y de Esquerra, el 155, que se aplicó poco y mal. Bueno, pues también quieren acabar con él. Que, por cierto, si de aprobarse la tramitación directa y en lectura única, se debatirá nuestra enmienda de supresión para que el topónimo de Ibiza se respete en español, que nos ha copiado el Partido Popular y que nos alegramos de que hayan rectificado y hayan copiado. Pero yo me pregunto, cuando la izquierda y los separatistas tumben esta enmienda, ¿qué van a hacer? ¿Van a votar a favor o en contra de que de la Constitución desaparezca el topónimo en español? ¿También van a estar de acuerdo con esto? Porque entonces se trataría de una tramitación directa y en lectura única para sentar el gravísimo precedente de la desaparición de la toponimia en español de la Constitución española. Y con este panorama que es abiertamente contrario a la Constitución, ¿de verdad que está de acuerdo el Partido Popular en tramitarlo en lectura única, prescindiendo de la comisión, prescindiendo del debate de las enmiendas? ¿No les llama la atención que los enemigos de España tengan tanta prisa en una reforma constitucional? Porque esta es una reforma impulsada por la izquierda y por la señora Armengol cuando era presidenta de Baleares. Y tienen mucha prisa porque saben que les quedan 2 telediarios para irse a su casa, bueno, a sus múltiples casas, bueno, o a la República Dominicana, no sé, pero tienen mucha prisa en llevar adelante las reformas destructivas. Por eso, precisamente por eso, hay que oponerse total y frontalmente a sus propuestas de reforma, porque son abiertamente perjudiciales para todos los españoles, para los de Formentera y los de toda España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Herrera García. Gracias, presidenta. Señorías del Partido Popular, estamos a 2 votaciones, a 2 síes de modificar la Constitución española para otorgar a Formentera el derecho que merece, el de tener un senador o una senadora propio en igualdad de condiciones que el resto de las islas. Y no es una modificación improvisada, es una modificación que se viene trabajando desde hace mucho tiempo con su colaboración y que ha sido votada hasta en 3 ocasiones en el Parlamento de las Islas Baleares con su visto bueno, con su voto a favor. Sin embargo, desde que ha comenzado la tramitación en esta Cámara, parece que están ustedes buscando argumentos, excusas para hacer descarrilar esta mejora. Primero lo hicieron absteniéndose en la toma en consideración, dejándole bastante claro al pueblo de Formentera que les daba igual que esto se tramitara o que no se tramitara, que no era para ustedes una prioridad. Y luego se inventaron la excusa de que lo habían hecho porque, claro, podían venir enmiendas del Partido Socialista, que no era un partido de fiar. Y qué casualidad que resulta que quienes presentan enmiendas son ustedes y también sus socios de UPN. Entendemos que les podemos aplicar la misma receta y que los que no son de fiar entonces son ustedes. Y mire, acabamos de escuchar la estrambótica argumentación de Vox, que es cierto, han hecho ustedes también suya en su enmienda. Quédese tranquilo, señor Campos, ya le digo que han tenido un mes, o vamos a tener un mes para tramitar esta reforma constitucional, 15 días para analizar las enmiendas y que las 3 anteriores modificaciones constitucionales se han hecho siempre por este trámite de lectura única. Por tanto, no estamos haciendo ninguna aberración ni nada que no tenga un precedente, que no haya generado un grave problema para este país y para la Constitución española. Señorías del Partido Popular, se les acaba el tiempo y se les acaban las excusas. Yo les digo lo que va a hacer el Grupo Socialista esta semana y la que viene. Botón verde, sí, porque nuestro compromiso con Formentera es inquebrantable. Por tanto, la pregunta, la pelota está en su tejado. ¿Quieren o no quieren que Formentera tenga un senador propio? ¿Van a votar sí o no al senador de Formentera esta semana y la que viene? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Herrera. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Moriboso. No.
Perfecto, pues continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu relativa a las diferentes alternativas de infraestructuras ferroviarias de altas prestaciones en Euskal Herria y su impacto económico, social y ambiental. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, arratsalde on ya guztioi. Venimos a hablar de la renovación completa de la red ferroviaria de Euskal Herria. No tanto de la Y vasca, pero como ha habido novedades en este tema, queremos dejar aquí al menos una nota aclaratoria. El ministro Puente recientemente ha ido a Euskal Herria a anunciar la inminente puesta en marcha de la Y vasca, declarando que, y abro comillas, no es ninguna frivolidad decir que la Y vasca está en la recta final y que se inaugurará en 3 o 4 años. Error. Hablar de la Y vasca siempre es arriesgado, sino que se lo pregunten a los 11 ministros y ministras de Fomento anteriores que dieron fecha de inauguración y fallaron. La primera fecha fin se dio para 2010, después 2013, 2018, 2023, 2027. Ahora se da 2030. Pero no solo es una imprudencia porque las anteriores consultas a la bola de cristal hayan fallado, sino porque con lo que ya sabemos hoy, hablar de acabar la Y vasca para 2029-2030 es directamente un fraude. Sin nudo de Arkaute no hay Y vasca y el nudo de Arkaute ni tiene proyecto ni lo tendrá al menos hasta el año que viene. Después hay que licitar, después hay que construir, después hay que hacer la superestructura, después hay que poner en pruebas todo esto antes de inaugurar. Es decir, es imposible hacerlo en 3 o 4 años, como dijo el ministro Puente. Así que sí, es una frivolidad decir que la Y vasca está en la recta final. De hecho, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó su último informe en enero de 2026 y allí se reconocía que el promotor, es decir, Adif, está diciendo que lo más probable es que hasta 2035 no se termine. Puente vino a decir algo que sabía que no era verdad y eso no es serio. En cualquier caso, entrando en el tema que más nos ocupaba hoy, en el último pleno mantuvimos una conversación con el ministro sobre las diferentes alternativas para modernizar la obsoleta red ferroviaria de Euskal Herria. En aquella interpelación defendimos que había llegado el momento de cambiar de rumbo en la política ferroviaria, de reconocer que el faraónico gasto en la alta velocidad, que se ha llevado el 90% de la inversión ferroviaria en los últimos 30 años, ha terminado por desequilibrar gravemente todo el sistema ferroviario. Y que la realidad es que en Euskal Herria, tras décadas de inversiones milmillonarias, no solo no hay alta velocidad ni la habrá en breve, sino que las cercanías y el tren convencional están en un declive evidente, el transporte de mercancías está en decadencia y las vías están en un estado de conservación más que preocupante. Sobre esto, un dato esclarecedor que ha sido publicado esta misma semana. Hoy hay más de 100 puntos en la vía en Euskal Herria y más de 1000 en el Estado, que presentan restricciones y limitaciones de velocidad por diferentes motivos. Mal estado del carril, mal estado de la vía, defectos detectados en auscultaciones, mal estado de traviesas, mal estado de terraplenes y algunos problemas más. La red necesita un remozado completo, pero también un cambio de enfoque. Es momento, pues, de donde estemos a tiempo, superar esa fase de macroinversión en red exclusiva dedicada a alta velocidad, que está además asociada a retraso, deuda y sobrecostes ya inasumible, y pasar a centrarse en reformar profundamente el trazado y las infraestructuras existentes, hacerlo más rápido, a mucho menor coste, proyectando en una sola infraestructura un servicio de velocidad alta, capacidad y prestaciones para mercancías y servicio de cercanía que cohesione el territorio por el que pasa. Eta gure ustez, oraindik garaiz gaude. Euskal Y-az haratago, Euskal Herrian oraindik ia dena dago berritzeke. Nafar korridore osoa, Iruña Euskal Y-a lotura eta Gasteiz-Burgos lotura ere. Baina Espere un momento. Puede continuar. Sí, se oye. Me parece que no entiende euskera el altavoz. Baina, naiz eta dagoeneko pasilloetan onartzen zaigun,
abiadura handiaren eredu hau agortua dagoela, logika berdinarekin jarraitzen du estatuak, abiadu handirako obra esleipen gehiago sinatuz, eta azterketa informatibo berriak plazaratzen, orain alegazio fasean dagoen Iruña Altsasu tartea bezala. Eredu hau infinitoraino erreplikagarria izango balitz bezala, guztiok dakigunean, Nafar korridore osoa ezingo dela amaitu planteamendu honekin, ez hamarkada honetan, baizik eta ez da hurrengo hamarkadan ere. Trenbide sarearen garapen eredu alternatibo bat behar dugu, abiadura, merkantziak eta aldirikoak uztartuko dituena. Eta alternatiba egon badago. Alternatiba hori, trenaren aldeko plataformek bultzatzen dute, sindikatu ferrobiarioek babesten dute, eta sekulako onarpen soziala du. Eta inguruko biztanleak alternatiba hori defenditzeko prest agertu dira. Eta Euskal Herria Bilduk alternatiba hori jaso eta hemen defendatzen du. Herritarren oniritziarekin gauzak ongi egin daitezkela ikus dezazuen. Porque a veces, desde los ministerios, los despachos, las oficinas, se pierde la perspectiva y se pretende ofrecer infraestructura, fomentar una infraestructura sin atender lo que se está diciendo y lo que se está pidiendo claramente desde los territorios. Por eso, hoy queremos recordar aquí que el sábado, apenas hace 4 días, hubo una manifestación multitudinaria en Altsasu para defender la alternativa razonable de la que les estamos dando cuenta. Y queremos terminar esta intervención trayendo el mensaje lanzado allí, porque desde Euskal Herria Bildu entendemos que hay una posición sensata que se debe atender y creemos que debieran prestar mucha atención. Esto se decía al final de la manifestación de Altsasu, muy resumidamente. Se decía, nos hemos reunido miles de personas de valles de Iza, Sakana, Lautada, Goierri, en defensa de una idea muy simple. El tren debe de estar al servicio de la ciudadanía y del territorio. Desde el Ministerio se vuelve a plantear el proyecto de alta velocidad entre Iruña y Altsasu con la misma lógica de siempre. Pero progreso no es gastar miles de millones en alta velocidad mientras se deja morir el tren convencional. El tren ha formado parte de nuestras vidas generación tras generación, pero el tren que necesitamos no es uno pensado únicamente para ir más rápido entre grandes ciudades. Estamos a favor del tren, a favor de uno que dé el servicio a la gente, que mejore la infraestructura existente en lugar de abrir nuevas heridas en el territorio, que conecte pueblos, no que pase por encima de ellos. Seguiremos trabajando, informando y defendiendo la alternativa. Y gracias a todos por estar allí. No sé si lo pillan. Aquí hay una oferta de consenso, una alternativa. Y con esta alternativa en mente se están realizando alegaciones al estudio informativo, ahora en vigor, de Iruña y Altsasu. Hay ya más de 5.000 alegaciones y habrá muchas más el día 27 cuando se cierra el plazo. Y nosotros dejamos estas preguntas. No ha llegado el momento de escuchar, no ha llegado el momento de aplicar el sentido común. Estamos a tiempo de enderezar el rumbo. Apuesten de una vez por una alternativa sensata, asequible, realizable, termino ya, que ofrezca todas las prestaciones necesarias, porque es la única posibilidad de tener en un periodo razonable de tiempo una renovación integral de la red ferroviaria en Euskal Herria. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias, señor Otero. A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que procede a abrir el turno de fijación de posiciones. Y, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras.